A continuación vamos a explicar 10 propiedades de las potencias que se utilizan para resolver diferentes problemas o diferentes ejercicios relacionados. Vamos a tratar de explicar esta tabla con diferentes ejemplos para que queden bien ilustradas. Vamos a ir marcándolas, señalándolas y resolviendo. Primera propiedad, 1 elevado a la n es igual a 1. Esta propiedad indica que cuando yo elevo 1 a cualquier exponente, cualquier valor de n, sea 1, 2, 3, hasta el infinito, incluso cuando son exponentes negativos, el valor de esa potencia siempre va a ser igual a 1. Vamos a colocar un ejemplo de eso. Vean lo siguiente. Si yo coloco 1 elevado al exponente 8, esa potencia o la octava potencia de 1 o 1 a la 8 va a ser simplemente 1 multiplicado por 1 multiplicado por 1 por 1 por 1 por 1 en un total de 8 veces. Y la tabla del 1 nos dice que 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, así que al final toda la multiplicación de estos 8 unos que tengo acá, eso es igual a 1. De aquí en adelante, entonces, una manera de calcular 1 a cualquier valor que yo coloque aquí arriba, sea positivo o negativo. Por ejemplo, a 1 elevado a la 246. Eso es simplemente 1, porque 1 multiplicado 246 veces siempre va a ser 1. Incluso si tengo 1 elevado a un exponente negativo, por ejemplo, 1 a la menos 8, 1 a la menos 8 también es 1. Esa es la primera propiedad. Repito, 1 elevado a cualquier número, 1 elevado a cualquier número que quieran colocar acá arriba. Siempre el resultado va a ser automáticamente 1. Y esta es la explicación de la primera propiedad. Vamos a la explicación de la segunda propiedad. Segunda propiedad, vamos a marcarla y luego hacemos la explicación. Cualquier base, cualquier número que se eleva al exponente 1 es igual al mismo número. Vamos a colocar varios ejemplos. Ejemplo, 3 elevado al exponente 1. 3 elevado al exponente 1 es el mismo número que está en la base, 3. Eso es lo que me explica acá, que el número que coloque aquí abajo, elevado al exponente 1, siempre el mismo número 1, eso va a dar como resultado el mismo número que está acá en la base. Entonces, si coloco un 3 elevado a la 1, el resultado es 3. Si coloco 11 elevado a la 1, el resultado es 11. Si coloco 80 elevado a la 1, el resultado es 80. Si el número es negativo, por ejemplo, menos 15 elevado también a la 1, el resultado es menos 15. Siempre la base se va a repetir cuando está elevado a la 1. Fracciones también cumplen la misma propiedad. Si yo tengo, por ejemplo, la fracción 8 tercios y esa fracción 8 tercios lo elevo a la 1, el resultado sigue siendo 8 tercios. Entonces, la conclusión es que cualquier número, el que sea, incluso fracciones y decimales, positivos y negativos, cualquier número que yo eleve al exponente 1, el resultado va a ser el mismo número, así tal cual. Esa es la segunda propiedad. Vamos a la explicación de la tercera propiedad. La tercera propiedad me indica que, vamos a marcarla primero, esta que está acá. Esta, a elevado a 0 es igual a 1. Esto indica que cualquier número que yo coloque acá abajo y lo eleve al exponente 0, el resultado va a ser automáticamente a 1. Estas dos últimas propiedades que estoy mencionando son propiedades que se explicaron en el video anterior. Entonces vamos a trabajar a ver varios ejemplos con números. Entonces me dice que cualquier número que eleve a la 0 es 1. Ejemplo, 7 elevado a la 0 es 1. No importa el número que esté abajo. Si el de arriba, el exponente es un 0, el resultado va a ser un 1. Otro ejemplo, 18 elevado a la 0 también es 1. 8590 elevado a la 0 sigue siendo 1. Incluso si el número es millones, 7 millones elevado a la 0 también es 1. Si el número es negativo, por ejemplo, menos 28 elevado a la 0 sigue siendo 1. Otro ejemplo podría ser con decimales. Vean este, 5,71 elevado a la 0 sigue siendo 1. Y para terminar, vamos a hablar de las fracciones. Por ejemplo, 3 medios elevado a la 0. También las fracciones cumplen la propiedad de que dan 1 cuando se elevan a la 0. Finalmente, cualquier número
cualquier número que yo coloque, que coloque de exponente el 0, el resultado va a ser siempre el mismo resultado, 1. Bien, vamos entonces a la cuarta propiedad. Si estas propiedades así explicadas de manera teórica tienen más sentido cuando se utilizan todas en un solo problema numérico. Vamos a continuar. Sería por acá. Cuarta propiedad. Esta es una de las más importantes. No quiere decir que las anteriores no lo sean, pero esta, la importancia radica en que estamos hablando aquí de una multiplicación de dos potencias. Y lo que coincide en estas dos potencias es que tienen la misma base. El mismo número que está abajo es igual para ambas. En estos casos, lo que tenemos que hacer es repetir la base y sumar los exponentes. Vamos a ver un ejemplo con números. Si yo tengo 2 elevado a la 5 y lo multiplico por 2 elevado a 3, el resultado sería, repito la base y en los exponentes sumo los exponentes. 5 más 3 es 8, así que el resultado es 2 elevado a 8. Esta es la manera de trabajar con esa propiedad. Repito, si yo tengo una multiplicación de dos potencias y las dos potencias son de misma base, base 2, base 2. Bueno, mantengo la misma base, sumo los exponentes y coloco el resultado de la suma. Vamos a repetir con otro ejemplo. 3 elevado a la 3 multiplicado por 3. Vean esto. Cuando el segundo 3 no le vean exponente, es porque se va a sobreentender que el exponente es un número 1. Entonces, cuando aplique la propiedad de las potencias de bases iguales que se multiplican, yo voy a colocar la misma base y voy a sumar los exponentes. De ahí voy a obtener que esto es 3 elevado a 4. Si alguien me pidiera, pero calcula el valor de esa potencia, no me queda más que simplemente multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, porque el exponente es 4 veces, y el resultado de esa multiplicación es 3 por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81. Normalmente uno deja el ejercicio hasta acá, hasta el 3 elevado a 4. Solamente si me exigen ir un poco más allá, calculo el valor de la potencia. Esto, repito, se aplica solamente si estamos hablando de multiplicación de dos potencias de bases iguales. Aunque podríamos hablar incluso hasta multiplicación de tres potencias. Yo podría tener, por ejemplo, 2 elevado a 2, multiplicado por 2 elevado a 4, multiplicado por 2 elevado a 5. Y el resultado de esa multiplicación de tres potencias con la misma base es repetir la base y sumar todos los exponentes. Y esa suma me da arriba un exponente que se llama 11, que es el resultado de sumar 2 más 4 más 5. Si alguien me pide que multiplique cuánto es 2 a la 11, tendría que multiplicar el 2 11 veces en total. Obviamente con una calculadora esto es bastante rápido. Pero bueno, por cuestión de tiempo y espacio no lo voy a multiplicar, pero valdría la pena hacerlo. Entonces hasta acá le he explicado la multiplicación de potencias de bases iguales. Vamos a ver qué pasa cuando es el caso de la división de potencias con bases iguales. Vamos a marcar la propiedad, que es esta que tiene una fracción, esta que está acá, esta es la que sigue ahora, y vamos a explicarla con ejemplos numéricos. Si tengo una potencia dividiéndose en forma de fracción cuya base es igual, bueno, si en la multiplicación sumo, tiene un poco de sentido decir que en la división resto. Vamos a hacer ejemplos. Si yo tengo 5 elevado a 6 y lo divido entre 5 elevado a 2, cuando yo quiera buscar el resultado de esa división de dos potencias con la misma base 5, repito la misma base y resto los exponentes. Obviamente el que está arriba se coloca de primero y el que está abajo se coloca de segundo. Esto me llevaría a 6 le quito 2, 4. Y hasta acá está lista la división de las dos potencias. Si alguien me pide que calcule el valor de esa potencia, debo multiplicar el 5 4 veces. 4 veces porque el exponente es 4. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y por 5 otra vez son 625. Aunque básicamente dejarlo hasta 5 elevado a 4 es más que suficiente. Vamos a hacer otra división de potencias de bases iguales. Vean este. 6 elevado a 8 dividido entre 6 elevado a 6. ¿Qué debo hacer? Coloco la misma base, que es el 6 y el 6, repito el 6, y los exponentes los resto.
y me quedaría 6 elevado a 2 porque 2 es la diferencia del 8 y el 6. Y hasta aquí lo puedo dejar. Si alguien pide que calcule el valor de la potencia, hago un paso extra que es multiplicar 6 por 6, que es 36, y aquí finalizaría. Así queda explicada la propiedad de la división de potencias de bases iguales. Vamos a ver la siguiente propiedad que me parece muy interesante, que es la división de potencias, que es la que se llama potencia de una potencia. Es decir, es una potencia que a su vez tiene otro exponente fuera del paréntesis. Cuando hay este caso de doble exponente, ¿qué debemos hacer? Repetimos la misma base y el doble exponente se multiplica. Vamos a ver esa situación, pero con números. Veamos. Tengo 3 elevado a 2 y a su vez lo vuelvo a elevar a 2. Al cuadrado se puede decir. 3 elevado al cuadrado y nuevamente al cuadrado. ¿Qué hago cuando hay doble exponente? Bueno, cuando hay doble exponente coloco la misma base y los dos exponentes se multiplican. 2 por 2. No se suman, se multiplican. Esto da 3 elevado a 4 porque 2 por 2 es 4. Lo pueden dejar acá y si hiciera falta sacar el total, hay que multiplicar el 3 un total de 4 veces. 3 por 3 por 3 y por 3. Y esto da 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Vamos a hacer otro ejemplo. Podríamos tener 2 elevado a 5 y luego elevarlo al cuadrado. Entonces, estos dobles exponentes, repito la misma base, multiplico los dos exponentes y me quedaría 5 por 2 es 10. Si alguien me pide que desarrolle esta multiplicación, pues tendría que multiplicar el 2 un total de 10 veces. Son bastantes. No estaría de más hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si tengo que multiplicar el 2 toda esa cantidad de veces, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, por 2, 1024. Y llego hasta 1024, que es el resultado de multiplicar el 2 10 veces. Hemos terminado entonces la explicación de esta propiedad. Vamos a la siguiente propiedad. Voy a borrar acá. Y esta es la propiedad que dice que una fracción elevada a un exponente se puede escribir como la división de las dos potencias, donde se le coloca un exponente al numerador, al de arriba, y un exponente al denominador, es decir, el de abajo. Entonces sería, hablando en términos numerológicos o en términos numéricos, podría ser de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, la fracción 3 medios y esa fracción lo elevo a un cierto exponente, por ejemplo, 4, para resolver esta expresión podría entonces tomar un exponente 4 para el numerador, es decir, para el que está arriba, y tomar otro exponente 4 para el denominador, es decir, el que está abajo. Repito, es simplemente aplicar un exponente tanto para arriba como para el de abajo, un 4 para el 3 y un 4 para el 2. Y podrían dejarlo hasta acá. Si alguien les pide que hagan las cuentas, sería multiplicar el 3 4 veces y acá abajo multiplicar el 2 también 4 veces. Esto sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y acá sería 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Y aquí podríamos también tener otra respuesta equivalente. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, la fracción 1/5 elevado a 3, entonces tendría que colocarle un 3 al número de arriba y otro 3 al número de abajo. Tendríamos que multiplicar el 1 3 veces y multiplicar el 5 3 veces. Cuando multiplico el 1 3 veces, 1 por 1, 1 por 1, 1. De hecho, esta es la segunda propiedad que expliqué. La primera propiedad, que el 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1.
Y aquí sería 5 por 5, 25, otra vez por 5, 125. Y aquí tienen otra propiedad explicada. Ya nos están quedando menos, nos quedan 4 propiedades. Para hacer la explicación de las 4 propiedades siguientes, vamos entonces a la que viene, que tiene un exponente negativo, esta. A elevado a menos 1. ¿Qué pasa cuando hay un exponente, cuando tengo un número elevado a un exponente negativo? Tiene que ver mucho con una propiedad que utilizamos en el video anterior. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tienen 5 elevado al exponente menos 1. Bueno, aquí simplemente tiene que colocar un 1 arriba y convertirlo en fracción. Un 1 arriba y este 5 a la 1 se coloca abajo. Podrían colocar 5 a la 1 positivo abajo, quitándole el negativo al 1. Pero ya sabemos que todo número elevado al 1 vuelve a dar el mismo número. Así que ese 1 arriba pueden ignorarlo y lo quitan. Y queda simplemente un quinto. Otro, si tienen 7 elevado a la menos 1, quedaría 1 partido 7. Otro, si tienen 12 elevado a menos 1, eso es 1 partido 12. Y uno más, si tienen 24 elevado a la menos 1, tendrían como resultado 1 partido 24, o un 24avo. Esa es la propiedad de elevar un número al exponente menos 1. Vamos entonces a la octava propiedad, que es cuando tengo también una fracción, pero elevada a menos 1. Ahora es una fracción. Aquí teníamos números enteros, ahora vamos al caso de la fracción. ¿Qué pasa cuando hay una fracción y el exponente que está arriba es menos 1? A continuación, un ejemplo. Imagínense que tengo la fracción 3 cuartos y lo elevo al exponente menos 1. La propiedad me dice, vean, que el número que está arriba pasa a estar abajo y el número que está abajo pasa a estar arriba. Eso se llama invertir las posiciones. El de arriba pasa a ocupar la posición de abajo. El que está abajo se invierte y pasa a ocupar la posición de arriba. Si esto se cumple, entonces ya yo sé que la fracción 3 cuartos elevado a menos 1 es 4 tercios. ¿Por qué? Porque el 3 pasa a ocupar el puesto de abajo y el 4 pasa a ocupar el puesto de arriba. Vamos a hacer otro ejemplo. Podría ser 2 novenos. Si yo tengo 2 novenos y lo elevo a la menos 1, cuando hago la propiedad, entonces me dice que invierta la posición, que el 9 que está abajo ahora va a pasar a estar arriba y el 2 que está arriba pasa ahora a estar abajo. Y estos son los resultados. Es más sencilla de trabajar. Y vamos terminando, me quedan 2 propiedades. Vamos a culminar acá con estas 2 propiedades que están faltando. Me quedaría la propiedad que pasa cuando tengo un número elevado a cualquier exponente negativo. Este ya lo habíamos visto en el video anterior también. Fíjense, cualquier número, un número por ejemplo 5, elevado al exponente, un exponente negativo, por ejemplo menos 4. Ahí está, estoy aplicando la propiedad. Me dice que lo convierta en una fracción, 1 dividido, y que coloque la misma potencia acá abajo, pero con el exponente positivo. Vean que antes era 5 elevado a menos 4 y ahora es 5 elevado a 4 positivo. Le cambio el signo. Y finalmente puedo multiplicar el 5 4 veces. 5 por 5 por 5 y por 5. Y totalizamos. Sería 1 partido 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y por 5 otra vez, 625. Y aquí termina el ejercicio. Un ejemplo más. 3 elevado a la menos 5 o 3 elevado a menos 5. Sería entonces, convirtiéndolo en fracción, 1 dividido o 1 partido entre 3 elevado a 5. Hasta aquí lo puedo dejar, o puedo multiplicar el 3 5 veces. 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Al hacer esto me quedaría 1 partido 3 por 3 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81 y 81 por 3 243. Cualquiera de las dos maneras, como lo quieran dejar, está bien. Terminamos ahora con la última propiedad. En la última propiedad tengo lo siguiente. Tengo una fracción con un exponente negativo. ¿Qué me pide que haga la propiedad? Que cuando yo tenga una fracción con un exponente negativo, voy a
invertir los números. Fíjense, el de arriba se pasa abajo, el de abajo se pasa arriba y le coloco un exponente a cada uno de los números, tanto el que está arriba como el que está abajo. Vamos a un ejemplo numérico. Si yo tengo 2 tercios y lo elevo a un exponente negativo, por ejemplo el menos 5, ¿qué me dice la propiedad? Invierto el orden, el de arriba pasa abajo y el de abajo pasa arriba. Bueno, entonces el 3 pasa para arriba, el 2 pasa abajo, pero además este 5 que está aquí arriba me mandan a colocarle un exponente a cada uno, pero esta vez se lo coloco en signo positivo, no hace falta colocarle negativo. Vean que aquí decía menos n y cuando los coloqué, lo coloqué n positivo y n positivo. Entonces ya lo que quedaría es o dejarlo hasta acá o multiplicar el 3 5 veces, que ya lo sé de memoria, es 243, y multiplicar también el 2 5 veces, porque es 2 elevado a 5, y ese también lo sé de memoria, que es 32. Hagamos un ejemplo más. Si yo tengo, por ejemplo, 5 partido 9 y lo quiero elevar a menos 2, entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que invierta las posiciones. El de arriba pasa abajo y el de abajo pasa arriba. Entonces me queda el 9 arriba y el 5 abajo. Y además, que le coloque un exponente en positivo a cada uno. Si era menos 2, un 2 positivo para el 9 y un 2 positivo para el 5. Lo dejamos hasta acá, o si no los piden, multiplicamos arriba 9 por 9, que significa 9 al cuadrado, y 5 por 5, que significa 5 al cuadrado. 9 por 9 es 81. Y 5 por 5 es 25. Les recomiendo este video por la cantidad de información que maneja, son 10 propiedades. Les recomiendo verlo en una primera vez y en la segunda volverlo a ver pausándolo y tratando de tomar apuntes de todo lo que estoy explicando, para que lo puedan tener escrito y en el momento de hacer cualquier ejercicio puedan consultar el apunte sin ningún problema. Entonces, hasta acá dejo el presente video.